El Elche sigue invicto en esta temporada 25-26 y hoy vamos a analizar la pizarra de Eder Sarabia. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy para analizar el que posiblemente está siendo el equipo sorpresa, el equipo revelación en esta temporada, porque todos sabíamos que el Elche era un equipo que jugaba bastante bien al fútbol. De hecho, es algo que caracteriza a Eder Sarabia en este sentido, pero yo personalmente, y creo que muchos teníamos dudas de cómo iba a ser el salto a Primera División, de si iban a ser capaces de controlar los partidos en ese sentido, y de sobre todo si íbamos a ver algún cambio en lo futbolístico por parte de Sarabia, porque yo tenía claro que el Elche, siempre que tuviera el balón, iba a ser un equipo entretenido de ver, un equipo que iba a gustar, pero tenía dudas en ciertos registros. Y después de ver este inicio de temporada, no quiero ilusionarme en exceso con el equipo, no quiero pensar que va a estar en Europa la temporada que viene, pero sí que creo que está dando pasos de gigante hacia conseguir la salvación que tiene que ser y que debe ser su objetivo principal. Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy es ir hablando, analizando lo que hace el cuadro de Eder Sarabia. Vamos a ir fijándonos en ciertos nombres, apoyándonos siempre en estadísticas, mapas de calor, posiciones intermedias que vais a ir viendo en pantalla durante el vídeo de hoy, y también vamos a analizar evidentemente qué cosas todavía tiene que mejorar o puede mejorar el cuadro de Eder Sarabia. Por empezar desde un principio, como decía antes, creo que todos teníamos claro, aquí va a jugar el Elche, un equipo que iba a tener mucha posesión, como ya la tuvo la temporada pasada, pero yo, sinceramente, pensaba que por momentos solo iba a tener ese plan A y no iba a tener otros registros. Y lo que hemos visto en este inicio de temporada es que el cuadro del Sarabia sí que tiene diferentes planes o diferentes soluciones siempre desde la posesión del balón. Porque si es evidente que es el tercer equipo con mayor número de posesión en los partidos, con un 57,3%, evidentemente por detrás de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, es el equipo también que más pases da en la construcción de la jugada. Es decir, en su campo propio, cuando empieza la jugada, es uno de los equipos que más pases da. Pero a su vez, es también el equipo que menos pases da en los ataques más directos. ¿Qué quiere decir esto? Y tenemos el ejemplo de aquel gol ante el Atlético de Madrid. El Elche tiene situaciones en las que da muchos pases antes de la generación de ese tiro, pero en cambio es uno de los equipos que más rápido transita hacia la portería rival. Y como decía, tenemos el ejemplo de aquel gol que le marcó al Atlético de Madrid en aquel empate a uno, si no me equivoco, en el Metropolitano, o bueno, como bien conocíamos antes, en el Vicente Calderón. Después de analizar esto, que yo creo que es algo básico y algo que todos conocíamos, vamos a ir fijándonos en ciertos aspectos. Y lo primero que vamos a hacer es analizar la importancia del central derecho, de ese tercer central. Porque si todos sabemos que de partida el Elche sobre el papel juega con una línea de 5, dependiendo de quién sea el central de la derecha, ese tercer central, solemos ver roles diferentes y funciones diferentes, y a partir de ahí, evidentemente, esquemas diferentes. Lo que tenemos claro es que el Elche siempre abre el campo con dos carrileros, ya sea Germán Valera, sea Héctor Ford, sea el que sea en la banda izquierda y en la banda derecha, las últimas jornadas con Josan, y antes de la entrada de Josan con Álvaro Núñez, siempre había un jugador que abría la banda. Después analizaremos una variante que suele haber sobre todo en banda izquierda cuando analicemos a los delanteros, pero tenemos claro que siempre hay dos jugadores que abren el campo, que dan esa amplitud. Después lo veremos cuando vayamos con las posiciones medias. Pero como decía, la importancia para mí está en ese tercer central o en ese central derecho. En la primera jornada o en las primeras jornadas vimos a John Donald partiendo desde ese central. Un John Donald que por momentos jugaba en el doble pivote. Con la entrada de Víctor Chust, lo que vimos es un central al uso, es decir, una línea de 5 al uso, cerrando siempre con tres centrales, como podéis estar viendo en pantalla en las posiciones medias. Con el 23 en el campo hay una línea clara de 3. Chust en derecha, Vigas en izquierda y Affengruber en el medio. ¿Qué es lo que pasa cuando Álvaro Núñez juega de tercer central? Y esto me parece a mí una de las variantes más interesantes y posiblemente
una de las variantes que más han podido sorprender al equipo rival, que evidentemente, una vez que te estudia y ve qué es lo que mueves o qué movimientos sabes, es fácil de defender. Como podéis estar viendo ya en pantalla, cuando juega el 15 Álvaro Núñez de tercer central, ya veis que la posición media cambia y ya en vez de ser un tercer central, vemos un centrocampista más, un jugador que ataca o que dobla por dentro. Y es algo que yo recuerdo hace algunas temporadas en el Sheffield United, aquel Sheffield United que ascendió a la Premier League y que en la primera temporada se salvó gracias a estos cambios tácticos a los que no estamos acostumbrados a ver, porque sí nos hemos acostumbrado a ver a un lateral o a un carrilero que doble siempre por fuera, pero es raro ver al tercer central doblando por dentro, y esto es algo que Álvaro Núñez, perdón, que Álvaro Núñez hace con bastante facilidad. Es un jugador muy ofensivo. Lo que estáis viendo en pantalla es la posición media. Evidentemente, para que la posición media sea tan adelantada, eso quiere decir que durante el partido Álvaro Núñez por momentos ataca muy bien el espacio. Y es algo que a mí, sinceramente, me ha pillado por sorpresa en este inicio de temporada. Pensaba que tanto John Donald o Chust iban a ocupar siempre ese perfil derecho y por lo tanto el equipo iba a cerrar con tres, pero con Álvaro Núñez en esa posición lo que vemos es que cierran a Fengruber y Vigas, que seguimos teniendo a Josan y a Germán Valera o a Héctor Ford dando esa amplitud y Álvaro Núñez rompiendo al espacio por dentro. A esto, como decía, se le suma una variante más, y es que si yo tenía alguna duda al inicio de temporada con el Elche, antes de que se reforzara, era el gol. Con Mourad, posiblemente el Elche no estaría donde está ahora, y eso que creo que Mourad es un delantero que trabaja, es un delantero que podría haberlo hecho bien, pero evidentemente los fichajes de Álvaro Rodríguez, de Rafa Mir y de Andrés Silva son tres jugadores que el resto de equipos en las posiciones de descenso no tienen, y que si alguno de los tres salía bien ya hubiera sido un acierto, y lo que estamos viendo es que los tres en un rol muy diferente que ahora vamos a ir analizando con mapas de calor, están rindiendo bien. Vamos a empezar por analizar a Álvaro Rodríguez, que yo creo que es el que menos impacto ha tenido hasta ahora, pero el que creo que da varias soluciones durante los partidos. Es un jugador hecho para jugar de espaldas. Decíamos antes que el Elche tiene dos registros. Uno, de hacer muchos pases en construcción hasta llegar a portería rival, y el segundo, de muy pocos pases llegar a portería rival. Y cuando da muy pocos pases, aquí Álvaro Rodríguez puede ser clave. Y como estáis viendo ya en el mapa de calor, es un jugador que se mueve bien por diferentes zonas del campo, sobre todo para el juego de espaldas y para soltar de cara. Y aquí Álvaro Rodríguez es un jugador clave. Después tenemos la figura de André da Silva, que más allá de los goles que ha podido marcar, es un jugador de área. Y como podéis estar viendo en el mapa de calor, su punto rojo, es decir, su punto donde más interviene con el balón o donde más está, es dentro del área en el punto de penalti. Y esto es otro de los registros, porque cuando la construcción por dentro no se te da, pues siempre tendrás la opción de jugar por fuera con Josan o con Germán Valera para sacar centros. Y aquí Andrés Silva, o André da Silva como lo conocemos ahora, es un jugador clave. Y el último es Rafa Mir, que como podéis estar viendo también en el mapa de calor, es un jugador que tiende mucho a cara a la izquierda. Y aquí viene otras de las variantes, porque Germán Valera por momentos lo hemos visto tanto de carrilero izquierdo como jugando por dentro. Cuando Héctor Ford juega en el carril izquierdo, como es diestro, tiende también a entrar por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Germán Valera o Héctor Ford entran hacia adentro, ya sea con balón o sin balón, el que suele caer a dar la amplitud en banda es Rafa Mir, un jugador que en el Valencia ya lo vimos cayendo a banda izquierda, que lo hemos visto cuando juega en doble punta, que tiene esa tendencia a caer a banda izquierda y, como decía, por momentos suele tener esa facilidad para caer a banda y dar en la amplitud. Así como estáis viendo, tres delanteros con tres roles muy diferentes. Ahora mismo estáis viendo el mapa de calor de los tres a la vez en pantalla para que podáis ver las diferencias entre los tres. Y como digo, tres delanteros con tres roles muy diferentes, pero que al Elche le ayudan a tener diferentes registros en ese sentido. Por analizar las últimas dos cosas positivas antes de ir a dar el último matiz, creo que es importante analizar que hay jugadores que Ede Sarabia ha mejorado. Esto yo creo que Ede Sarabia, si algo ha tenido durante sus últimos años, ha sido detractores, muchas críticas. De hecho, siempre se le mira con lupa porque es un entrenador con una personalidad particular, con un estilo de juego particular, y esto ya sabemos que suele costar bastante por lo general, y creo que Eder Sarabia ha mejorado a muchos jugadores. Yo creo que si hace algunas temporadas me preguntáis si Pedro Vigas, si Aleix Febas, si incluso Germán Valera después de la temporada pasada en Valencia iban a tener nivel de primera división, yo os diría que no, pero es que ya no solo que estén teniendo nivel de primera división, sino que además están superando ese nivel. Vigas está siendo, junto a Fengruber,
el baluarte defensivo. Germán Valera, cuando está disponible, ya sea desde el carril izquierdo, ya sea desde la media punta, ya sea desde el interior, desde el carril derecho, está siendo un jugador diferencial, pero a mí Alex Febas me está encantando en este inicio de temporada. Creo que está entendiendo muy bien lo que pide el entrenador, creo que tiene muy claro el plan de juego y a partir de ahí está ejecutando a las mil maravillas. Y quería hablar de Vigas y de Afengruber, porque el Elche es uno de los equipos que menos remates ha recibido. De hecho, lo normal hubiera sido que hubiera una diferencia a la hora de recibir remates entre segunda división y primera división. Y lo que os quiero traer es un dato que estáis viendo en pantalla ya. La temporada pasada, en segunda división, por partido recibía 2,9 tiros a puerta. Y esta temporada son 3,33. Ya veis que la diferencia es mínima. Es verdad que cuanto más balón tienes y más controlas los partidos en ese sentido, es más difícil que te tiren, pero para un equipo recién ascendido, y podéis ir a mirar datos de Oviedo, de Levante y demás, de cuántos tiros reciben por partido, veréis que hay diferencias muy grandes. Lo que a mí me sorprende es que no hayan notado esa diferencia de segunda división a primera división, teniendo en cuenta que han jugado ya contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, y que realmente son pocos los tiros que reciben para realmente el nivel que podíamos esperar de esta defensa o de este equipo. Así que después de haber analizado todo esto, si os está gustando el vídeo, evidentemente, dejar un like, suscribiros al canal y demás, porque este tipo de vídeos llevan un tiempo, llevan un análisis en directo de los partidos, lleva un tiempo de buscar datos, de buscar imágenes y demás. Entonces, se agradece un like si os está gustando y una suscripción, evidentemente. Es evidente que, y esto no lo digo yo, también lo ha dicho de Sarabia, que tienen que seguir trabajando en más registros. Es decir, en segunda división controlaban al 99% de los partidos y en primera división son conscientes, y de Sarabia lo es, de que no pueden controlar todas las situaciones del partido, de que va a haber momentos en los que van a tener otros registros, como por ejemplo no tener balón y defender mucho más atrás, defender al área, presionar. Y creo que en estos registros todavía el Elche tiene que mejorar y tiene que seguir trabajando en ellos. Creo que no se puede ser resultadista, es evidente que los puntos conseguidos ahí están, nadie se los va a quitar, pero como digo, en algún momento los equipos empezarán a defender mejor al Elche y el Elche dejará de tener tanta facilidad con balón y tendrá que empezar a tener otros registros. Así que, como debe al Elche pedirle esos registros, ese trabajo defensivo, tener otras capacidades con balón, otras soluciones con balón, sobre todo trabajar defensivamente, que yo creo que al final, si Afengruber o Vigas empiezan a tener un rendimiento más acorde a su nivel o acorde a lo que debería de ser su nivel en primera división, bueno, que el equipo sea capaz de defender mejor, de no encajar goles, de recibir menos tiros y demás. Yo creo que esto es el debe del Elche, pero es evidente que hay que quedarse con que el Elche siga invicto en esta primera división, que a día de hoy, en este momento, está en puestos de Europa League. Veremos a ver cómo continúa, pero lo que está claro es que el Elche hasta ahora ha sido la novedad.